Hola y gracias por sumarte a este momento de reflexión compartida. ¿Has notado cómo en medio de una clase a veces modificamos una explicación al ver una mirada perdida o elegimos destacar un esfuerzo concreto? Es en esos pequeños gestos de la vida, casi sin querer, cómo las teorías del aprendizaje dan forma a lo que hacemos. Porque comprender el modo en que aprenden nuestros estudiantes sé que no es fácil. De hecho, estoy convencida que es de las preguntas más desafiantes y también de las más honestas que podemos enfrentar en nuestro oficio como docentes. Hay momentos en el aula que no aparecen en los planes de clase, momentos pequeños casi silenciosos. Por ejemplo, cuando haces una pregunta y notas que algunos estudiantes levantan la mano con seguridad, mientras que otros bajan la mirada o dudan. En esos instantes, más que enseñar contenidos, uno empieza a preguntarse cómo aprenden realmente quienes tenemos al frente. No porque no quieran, sino porque aprenden distinto. Y ahí es cuando empiezan las preguntas. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué podría ser diferente? ¿Desde dónde estoy enseñando? Es en ese punto donde las teorías del aprendizaje dejan de ser solo conceptos académicos y empiezan a convertirse en herramientas reales. Hoy me gustaría detenerme en tres de esas miradas: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. No como teorías lejanas, sino como compañeras que de un modo u otro se hacen presente en nuestras decisiones cotidianas dentro del aula. Comienzo con el conductismo, quizás el más visible en el día a día y precisamente por eso frecuentemente malinterpretado. El conductismo se encuentra en lo observable, en la conducta, en las respuestas, en el hábito que se forma a partir del estímulo y el esfuerzo. En mi experiencia, este enfoque aparece en situaciones muy concretas del aula. Por ejemplo, cuando establezco rutinas claras al inicio de la clase, cuando refuerzo positivamente la participación de un estudiante o cuando utilizo ejercicios repetitivos para afianzar un contenido básico. He visto que funcionan especialmente bien para aprendizajes iniciales o procedimentales. Memorizar una fórmula, practicar una operación, respetar normas de convivencia. Ahí el conductismo tiene un lugar importante. Sin embargo, también he notado sus límites. En algunas ocasiones, estudiantes que responden correctamente a una actividad no logran explicar lo que hacen o aplicar ese conocimiento en otro contexto. Es decir, saben qué hacer, pero no siempre comprenden el por qué. Por eso, aunque el conductismo resulta útil, quedarse solo con él puede empobrecer el aprendizaje. Ahí es donde el cognitivismo empieza a cobrar sentido. Este enfoque me lleva a preguntarme qué ocurre dentro de la mente de quien aprende, cómo conectar esas ideas, cómo da sentido a lo nuevo con lo que ya trae consigo. En mi aula, esto se vuelve tangible cuando inicio una clase preguntando qué saben de esto, cuando uso un mapa conceptual para hilar conceptos o cuando formulo preguntas que no tienen una respuesta inmediata, pero sí piden un proceso. Desde aquí, el estudiante ya no solo recibe la información, la cuestiona, la interroga, la organiza y la hace propia. En mi práctica, valoro mucho cómo esto profundiza la comprensión, pero también he aprendido, a veces a fuerza de ver caras perdidas, que si nos centramos solo en el proceso individual, podemos dejar a algunos atrás. No todos avanzan al mismo ritmo en solitario, y ahí es donde el diálogo, la colaboración y la guía oportuna cobran un sentido vital. Aquí es donde entra el constructivismo, que revela su verdad en esencia. El conocimiento no se transfiere, sino que se teje en la conversación, en el ensayo y el error, en la vida misma del aula. Aplicarlo no es fácil. Exige soltar control, escuchar más, guiar sin imponer, pero transformó mi enseñanza para siempre. Lo aplico, por ejemplo, cuando propongo proyectos, trabajos colaborativos o situaciones problemáticas cercanas a una realidad de los estudiantes. En estos casos, mi rol cambia. Dejo de ser quien explica todo y paso a ser una guía que orienta, pregunta y acompaña.
He observado que este enfoque genera aprendizajes más significativos porque los estudiantes se sienten parte activa del proceso. Sin embargo, también exige tiempo, planificación y flexibilidad. Y no siempre es fácil implementarlo en contextos escolares con cargas académicas altas o grupos numerosos. Con el tiempo, he entendido que en la práctica docente ninguna de estas teorías funciona de manera pura. En realidad, lo que hacemos en el aula es combinar enfoques, casi de forma intuitiva. Hay momentos en el que el conductismo resulta necesario para estructurar, otros en el que el cognitivismo ayuda a profundizar y ocasiones en las que el constructivismo permite que el aprendizaje cobre sentido. Hoy cuando planificamos una clase intento ser más consciente de esas decisiones. Me pregunto qué tipo de aprendizaje quiero promover y qué enfoque puede ayudarme mejor a lograrlo. Esta mirada integradora ha hecho que mi práctica sea más flexible y sobre todo más humana, porque enseñar no se trata de aplicar teorías al pie de la letra, sino adaptarlas a las personas reales que tenemos frente a nosotros. Al final, las teorías del aprendizaje no son recetas, sino lentes. Y como docentes, aprender a cambiar de lente según el contexto y la necesidad es parte esencial de nuestro crecimiento profesional. Bueno, hasta aquí este espacio de reflexión. Gracias por acompañarme y por darse tiempo de pensar la enseñanza desde una mirada más consciente.